Buenas noches con todos. Vamos a iniciar esta clase de este jueves 4 de febrero. Vamos a hacer como siempre con una oración. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy día continuamos con nuestras clases de latín. El día anterior, el día lunes, hemos ido viendo los verbos y ahora vamos continuando con nuestras clases. Entonces, hemos también visto las preposiciones, ¿no? Que han sido para nosotros algo importante. Y también les he mandado la práctica para las preposiciones. Solo para poder repasar, las preposiciones indican siempre un caso, por eso recibieron un archivo que les he mandado titulado en Word Preposiciones. Sí, padre. Ahí está toda la explicación y ahí pongo una explicación que dice que la preposición exige una rección, es decir, rige la preposición o acusativo o ablativo. Hemos conocido estas preposiciones de acusativo, at, adversus, ante, apud, propter, preter, supra, usque, ultra, todas las preposiciones que tenemos aquí en la pantalla, que ya lo hemos repasado. Hasta ahora han dado 19 personas su examen. Solamente hay uno que ha desaprobado, que tiene 8 y que puede volver a dar, ¿no? Si no te salió perfecto, puedes volver a dar, ¿no? Entonces yo ya he revisado, mientras me llegaban las respuestas, iba revisando y hasta iniciar la clase hay 19 alumnos que han dado la práctica de las preposiciones. Y estoy contento porque todos tienen excelentes notas, ¿no? Son alumnos aplicados. Entonces, estas preposiciones siempre, cuando decimos rigen, es que después de esta preposición o el sustantivo que acompaña va a ir siempre en acusativo. Poníamos, por ejemplo, propter. ¿Qué significa propter? Propter, ¿se acuerdan qué significa? A causa de. A causa de, ¿no? Entonces, propter es preposición de acusativo. Aquí, nostram es acusativo.
porque es de primera declinación, acusativo de primera declinación, como si fuera anchilam, ¿no? Acusativo singular de primera declinación es anchilam y plural es anchilas. Salutem es tercera declinación. ¿Es singular o plural? Salutem. Plural. Tercera declinación acusativo. ¿Singular o plural? Salutem. Plural. ¿Y por qué plural? Tem. ¿Por qué plural? Geraldine nos escribe por el chat, es singular, ¿no? Es verdad lo que dice Geraldine. Es singular, porque el plural termina en es. ¿Se acuerdan? Chivem, singular, al ciudadano, y plural, chives. Chiven y chives. Salutem es singular, ¿no? Entonces, propter es esta preposición que rige acusativo de primera, y este salutem es acusativo también de tercera declinación. ¿Sí? Aprovecho nostram es un adjetivo. Nostram. Y salutem es sustantivo. ¿Sí? En español, entre adjetivo y sustantivo, hay concordancia. Entre sustantivo y adjetivo. La concordancia, en este caso, en latín, es triple. Género, Número y caso. número y caso. Caso. Veamos género. Nostram salutem. ¿Qué género será? Nostram. Por la terminación, yo sé que es femenino. Salutem es femenino. Entonces, entre adjetivo y sustantivo, femenino, femenino. ¿Hay concordancia? Claro que sí. Sí. Número. Tiene que haber concordancia número, singular o plural. En este caso, nostram, anchillam, anchilas, entonces es singular. Salutem, salutes, singular, ¿cierto? Sí. Y caso. ¿Qué caso es ambos? Ahí está escrito. Ese es acusativo. 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 Entonces, ¿hay concordancia? Sí, sí hay. Sí. Entonces, ¿esta concordancia quiere decir que se escriben igual? No. No siempre. Si son sustantivos, si el sustantivo fuera de primera clase, entonces podría haber concordancia. Por ejemplo, los romanos decían del Mediterráneo, mare nostrum. El mar nuestro. El mar nuestro. Aquí hay concordancia. Mare en latín es neutro y nostrum, ¿no? Igual que nostram, ahí, bueno, ya se fue, ¿no? Neutro, neutro. Es Nostrum, neutro, ¿sí? Neutro. Entonces, por tanto, hay concordancia. Salutes. El plural de salutem sería salutes. Salutes. Muy bien. Entonces, esto es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, hay neutros, hay concordancia, ¿no?
antes de poder continuar, ¿no? Esta noche vamos a hablar de los sustantivos neutros. Bien. Quería repasar, ¿no? Las declinaciones, ¿no? Las declinaciones en las declinaciones tenemos 5 grupos de declinaciones, ¿no? Cada declinación se reconoce por el genitivo singular. Singular. ¿Sí? ¿Cuáles son los 5 genitivos singulares de la primera? I, is, us, ei. Is, us, Ei. Muy bien. Cada primera, segunda, tercera, cuarta y quinta declinación. Vamos a declinar completo el sustantivo en la primera declinación. La primera declinación en su mayoría son femeninos, a excepción de los masculinos, son los masculinos solamente son los nombres de oficios de varón, como nauta, marinero, íncola, habitante, poeta, ¿no? Son nombres que son masculinos, pero se declinan igual. Entonces, nominativo, vamos a declinar singular y plural, ¿no? Anchila es el nominativo y el plural es anchile. ¿Sí? Anchila, anchile. El vocativo es igual. Podemos, si van a estar viendo televisión, podemos silenciar todos los audios, por favor. Vocativo, aposición, anchila o esclava y anchile. El nominativo y vocativo son siempre iguales, ¿sí? Solo excepción va a haber en segunda declinación. Genitivo, el genitivo es muy importante. El genitivo de la primera declinación es anchile. Anchile, el plural termina en arum, anchilarum, ¿no? Femenino, en cambio el masculino va a terminar en orum, en segunda declinación, por eso decir, in secula seculorum. Acusativo, perdón, el acusativo, ¿cómo es el acusativo de anchila? Anchilan. Y el plural, Anchilas. 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 Chilas. Dativo, Anchilae. anchile. Anchile. Y plural, Anchilis. anchilis. Y el ablativo, Anchila. anchila, Anchilis. anchilis. No anchillis, ¿ah? Anchilis, doble L. Entonces, en una declinación, yo he separado
a excepción de nominativo singular con un guión, ¿no? ¿Cómo es? ¿Por qué es importante el genitivo singular? Les voy a enseñar un truco. ¿Cómo buscar la raíz? Porque en la declinación hay una raíz y la desinencia, ¿sí? La raíz es algo que permanece en toda la declinación. Pero. Así como lo voy a decir. Va a vivir mucho, pero es hierbabuena. Provecho con la hierbabuena. Pensamos mejor. Bien, entonces decía, la raíz es algo que permanece y la desinencia va variando. La raíz de anchila, ¿cuál es la raíz? La raíz es hasta la doble L. ¿Cómo buscamos la raíz? Al genitivo singular le quitamos la desinencia que conocemos, E, es decir, AE. Aquí era así, ¿no? Anchile, ¿cierto? Anchile es genitivo singular de anchila. El nominativo es anchila. Es así como está en el diccionario, anchila, anchile femenino. Es así como está en el diccionario en nuestro vocabulario, ¿cierto? Entonces, nominativo singular, genitivo singular. Para buscar la raíz en todas las declinaciones, se le quita la desinencia del genitivo singular. ¿Y cuáles son las desinencias del genitivo singular? Son e, i, is, us, ei. Quitas la desinencia, borramos entonces queda la raíz, ¿sí? La raíz. Y a esa raíz, ¿no? Le vamos añadiendo las desinencias. ¿Y cuáles son las desinencias de la primera declinación? De la primera declinación, las desinencias son las siguientes. Para nominativo, AE. Vocativo, AE. Genitivo, ARM. Acusativo, AM, AS. Dativo, IS. Y ablativo, AIS. ¿Sí? Estas son las desinencias. Estas desinencias, que son de primera declinación, esta es la raíz de la primera declinación. Estas desinencias son invariables para toda la primera declinación. No, toda la primera declinación. Por ejemplo, hemos declinado anchila, que es primera declinación. Otro sustantivo de primera declinación, por ejemplo, es íncola. Íncola, íncole, masculino. Significa habitante, ¿no? Íncola. Íncola, ¿cómo se declina? Igual que anchila, porque es primera declinación, porque tiene el genitivo singular e. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la raíz de íncola? ¿Alguien me puede decir cuál es la raíz de íncola? Incol. Entonces, la raíz será íncol, porque es íncole, íncola, íncole, ¿cierto? Genitivo es íncole. Y le quito la desinencia e, que es de primera declinación, y me queda la raíz. ¿Sí? Nominativos, entonces, íncola, íncole. Acusativo. Mira, lo que podemos hacer así. Todavía espero que me salga.
Nominativo, desinencia hemos dicho AE, ¿cierto? Sí. Vocativo, Vocativo. AE. 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 Vocativo AE. Entonces, ¿cómo se leería? Vocativo. Nominativo sería íncola, íncole. Vocativo, Íncole. 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 no, íncol, ¿por qué? Íncol. Íncol no es una palabra, es una Íncola, raíz. íncole. En sí mismo no tiene un significado, tiene que tener una desinencia. ¿Sí? Entonces, íncola, íncole, nominativo. Vocativo, Vocativo. Íncola. Íncole. singular, plural, como yo lo estoy haciendo. Íncola. Vocativo, Íncole. genitivo, Íncole. Incolarum. incolarum. Acusativo, Íncola. Íncolas. íncolas. Dativo, Íncole. Íncole. y ablativo, Íncola. Íncolis. Íncola, íncolis. entonces, ¿cómo ha sido? Lo que hemos hecho es así, ¿no? La raíz permanece. Solo ha cambiado en singular y plural las desinencias. Aquí genitivo, esto es importante, hemos quitado este genitivo singular, ¿no? A todas las... Y ha quedado la raíz. Íncole, hemos quitado el genitivo singular y queda la raíz. Acusativo, íncolam, íncolas, conocemos, dativo, íncole, y ablativo, íncola. Y de ese modo podemos declinar todos los sustantivos de primera clase. Por ejemplo, yo les digo otro sustantivo. Nauta. Nauta, naute. Masculino. Nauta significa marinero. Aparte de nauta podemos declinar vía, femenino, aqua, vita, que ya conocemos, ¿no? Y todas las demás palabras de primera declinación, ¿no? Rosa y nombres propios también, ¿no? Se declinan de este modo, ¿no? Historia, ¿no? Siempre aprendamos el vocabulario de este modo. Vía, vie, aqua, aqua, vita, vite. Nominativo singular, genitivo singular, ¿no? Aquí es muy fácil porque es parecido, pero en caso de, por ejemplo, del primer ejercicio, salutem, salus, y genitivo es así, femenino. Es decir, ¿no? Nominativo salus, su genitivo es salutis. Perdón, tis, salutis. Entonces, en silva, silve. Hay palabras que el genitivo es bastante fácil. En cambio, en algunas palabras sustantivos, el genitivo varía. Por ejemplo, opus.
genitivos operis y es neutro. Opus significa obra, trabajo. Pero el genitivo, ¿no? Es operis. Entonces, la raíz, si yo no sé, si no aprendo bien el genitivo singular, puedo pensar opus opis, ¿no? Si yo pienso que el genitivo es opis, ¿no? Entonces voy a decir quito is, porque es tercera declinación, y la raíz op. Pero esto me llevaría a un error porque estaría declinando mal. Todo lo que hago estaría mal, ¿no? Por eso la raíz es operis y el singular quito is y queda oper. De ahí viene ópera, es plural de opus, ¿no? Que indica las obras, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos siempre los sustantivos, pero siempre con su genitivo singular. ¿Les parece? Porque una vez que, ¿cómo sé que se declina? ¿Cuál es la raíz de opus? Me lo da el genitivo singular, no el nominativo. En Anchila, miren, en Anchila parece fácil, ¿no? La raíz, todo, pero en las demás declinaciones no. Es decir, no se saca la raíz del sustantivo del nominativo, sino del genitivo singular. Genitivo singular. ¿Sí? Estos genitivos singulares, e, i, is, us, ei, son muy importantes, porque en cada vocabulario quito la desinencia del genitivo singular y me queda la raíz como anchila, íncola, íncole, entonces quito la e, íncol es la raíz, ¿no? Entonces, viendo de este modo, la raíz de nauta, ¿cuál será? La raíz de nauta, Nau. hasta Nauta. nauta, naute, quito la e y me queda hasta la t, ¿cierto? De vía, Bien. ¿cuál será la raíz de vía? Vi. Bien. Vi. Ahí. Vía, vie. Vi. Bien. De aqua, aqua, acque, Acu. Acu. hasta la u, ¿no? Acu. De vita, vita, vite, Bit. 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 vit. Ora, ore, Or. Or. ¿saben qué significa or? Es un sustantivo. Orilla. La orilla del mar, ¿no? Ora, ore, hasta Or. de silva, silve, Silv. Con B. hasta la v, ¿no? Sí. El silva, silve significa selva, bosque. Salus, salutis, las raíces Salud. hasta la salud, hasta la T. De opus operis, Operi. oper. Oper. Opus operis, ¿a qué declinación pertenece? Tercera. Tercera Tercera declinación. declinación. Tercera, salus, salutis, También Tercera. vita, vite, Cuarta. Primera. primera. No. Nauta, naute, Primera. silva, silve. Primera. Muy bien. Entonces, por los genitivos singulares sabemos a qué declinación pertenece. ¿Les parece? Vamos a declinar un sustantivo que va a ser Mucha información que no se va a poder. Y cuando la tabla dinámica tenga que actualizar, ahí sí se va a necesitar un montón.
vamos a declinar un sustantivo que ya conocemos. ¿Cómo se dice papá? Pater. Pater. Ay, no, es Pater, Mamá, Mater, de Mater. Pater Noster. mater. Abuelo, Abus. Abus. abuela, Avi. avia. Avia. No, Avia. abue en español. Avia. Avia. Avia es primera declinación, por ejemplo. ¿Cómo se dice niña? Puela. Puela. Huelga. Niño, Puer. 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 No puer, ¿no? No como Ah, ya. puerta, Puer. Puer. sino puer. 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 Hijo, Filium. Filius. filius. Hija, Filia. muy bien. Todos estos son genitivo singular re. ¿Cuál será la raíz de filia? Fil. Fil. ¿Fil o fili? Fili. Fili. Fil. Filia. Vayamos. Nominativo, filia. Plural, Filias. File. filie. Vocativo, Filia. 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 Filia, filia. Filia. genitivo. Voy a poner en mayúscula. Filiam. Filie. Filiam. Filias. Filie. Genitivo plural. Ah, no, acusativo. Genitivo filia, filiarum. Entonces Filarum. la raíz es hasta la Fili. i, fili. Filia, rum. Perú. Filiarum. Arum es la raíz, ¿cierto? Acusativo. Filiam. Filam. Filiam, filias. Filia. Filias. La raíz Fila. siempre se repite fili, fili, fili. Dativo, Dativo. Filie. Filie, filis. ablativo singular, Filia, filis. Filia. Filia. Filia, Filie. filis. plural, plural de Filia. dativo, Filis, filis. Filis, filis. 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 ¿así? ¿Está bien? Si la raíz es fili, Falta una vocal. Sí. falta una vocal. ¿Qué vocal? Y. Sí. Y. Entonces, ahí, tener cuidado. Pues, igual que en vía, sobre todo en sustantivos, que terminan así. Pero sin Padre, embargo, una consulta. ¿sí? En el caso de las vocales largas, o sea, digamos, ¿se puede reemplazar dos vocales por una vocal larga? ¿Cómo así? En el lingua latina persilustrata, por ejemplo, dice, ¿no? Fluvi, fluvius, fluvii. Y este fluvi lo representan con una I, con un punto normal, y la I que es vocal larga, ¿no? Mi pregunta es si, digamos, cuando tenemos este tipo de sustantivo en el cual hay dos vocales, se puede reemplazar por una I con una vocal larga, ¿no? No, siempre cada vocal se pronuncia. Fluvius es de segunda declinación. Gracias, padre.
Ya. Una indicación, aquí he subrayado dativo y ablativo plural. En todas las declinaciones, ¿no? En todas las declinaciones, cuando digo todas, es que es en sustantivo, adjetivo, pronombre. Dativo y ablativo plural son siempre iguales. Siempre serán iguales, ¿sí? Igual que anchilis, anchilis, ¿ve? Han sido iguales, ¿no? Igual íncolis, íncolis, han sido iguales, ¿sí? Esta es una de las reglas como para ayudarnos, así como hemos dicho, nominativo y vocativo son iguales, aquí como estoy subrayando, en singular y plural. Singular, anchila, anchile, anchila, anchile. Igual dativo y ablativo, singular, plural, son iguales. De tal modo que cuando vayamos declinando sustantivos de primera clase, que ya declinamos de corrido, de los demás declinaciones sabemos los nominativo singular, plural y acusativo singular y plural. Poco a poco iremos viendo todas las declinaciones. Una excepción más aquí hay. En este caso, el sustantivo masculino es filius. Filius en dativo y ablativo, en filius, se escribe igual. Filis. En plural, perdón, dativo y ablativo, plural. Filis, de tal modo que como se escribe igual el masculino igual al femenino, ¿sí? Entonces, aquí hay una regla. Para no confundir, ¿no? Para no confundir en la declinación y en el contexto, hay una excepción de que algunos sustantivos, ¿no? Sustantivos de primera declinación en dativo y ablativo plural terminan en abus, ¿sí? ¿Quiénes? Una de ellas es filia. Entonces, aquí hemos hecho correctamente bien. Esto es una excepción. De filia, dativo y ablativo plural va a ser filiabus. El femenino de filia, para distinguir del masculino filios que se escribe igual, ¿sí? Hijo, hija. ¿Quién es más? De filia, de anima. Animabus, dativo y ablativo plural. Dea, deabus. Serva, servabus. Liberta, libertabus, ¿sí? Y no sé si equa, uno más. Equa, equabus. Estos sustantivos, ¿no? Si me olvido algo, lo estoy diciendo de memoria. Filia, anima, dea, serva, liberta, equa, tienen masculino. De filia es filius, de anima, animus, de dea, deus, de serva, servus, de liberta, libertus, de equa, equus, ¿no? Filia, hija, anima, alma, dea, diosa, serva, esclava, sierva, liberta, ¿no? Los libertos, en la época de los romanos, liberta, la que ha recobrado la libertad, equa, significa Yegua. ¿no? Libertus, equa, equus, el masculino es equus, de ahí viene equitación, ¿no? Equus, ¿no? Y de equus
Para estos sustantivos, entonces, filia, dativo y ablativo sería filiabus. ¿Sí? Esta es una excepción de primera declinación. Para estos sustantivos que tienen masculino que es igual. Muy bien, he hablado mucho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, padre. No, padre. Muy bien. Dicho esto, mientras esperaba las preguntas, estaba viendo los resultados de los exámenes y hay 14 que han dado, perdón, 24 que han dado el examen. Y estoy viendo los 20 que se han sacado. Muy bien. Dicho esto, ya hemos visto con calma las... Vamos a ver los neutros. ¿Sí? Y en eso vamos a quedar esta noche. Y de ahí veremos algunos ejercicios. Cuando se proclama el Evangelio, habíamos dicho el otro día que se utiliza una preposición de acusativo secundum. ¿Qué significa secundum? Según. Secundum. Entonces, para proclamar el Evangelio, el sacerdote diácono anuncia, Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et cum spiritu tuo. ¿No? En este caso, cum es una preposición que rige ablativo. ¿No? Ya cuando lleguemos de aquí a par de clases, vamos a ver cómo espíritu está en ablativo de cuarta. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum, Lucam, Mateum, Joannem. ¿Cómo responden? Gloria tibi, Domine. In illo tempore, etcétera, etcétera, ¿no? Ese etc significa etcétera, y los demás. Terminado el Evangelio, dice verbum Domini. ¿Y cómo respondemos? Laus tibi Christe. ¿Sí? Laus tibi Christe. Para poder leer las lecturas, se dice Lectio Epistulae Sancti Pauli Apostoli ad Filipenses. Ad es una preposición de acusativo, en este caso ad Filipenses, plural de tercera. Caput, capítulo se dice caput, cabeza se dice caput, ¿no? Igual que también capítulo, ¿no? Caput, caput unus, versículos viginti et unus ad viginti et duo. Mi enim vivere Christus est et mori lucrum. ¿No? Para mí, pues para mí vivir es Cristo y el morir un trofeo, una ganancia. Un logro. Quod si vivere in carne
hic mihi fructus operis est, et quid eligam ignoro. ¿No? Que si vivir en la carne, esto, hic, para mí es obra, ¿no? Fruto de la obra es, ¿no? La traducción dice, es fructuoso, que elegir ignoro, ¿no? Que elegir ignoro. Sanctus Paulus Apostolus, ¿no? San Pablo apóstol. Entonces, visto este texto de San Pablo, vamos a ver el género neutro. El género gramatical es una noción lingüística que va más allá del carácter sexuado de los seres, ¿no? El tema de todo lo que es la ideología de género, ¿no? Sin tocar ese tema, que es interesante, que tengo algunos videos en mi canal de YouTube sobre la ideología de género. El género gramatical es una categoría bastante arbitraria y que de ahí varía de una lengua a otra. Por ejemplo, templum en latín es neutro, en cambio en español es masculino. Malus es femenino, ¿no? Y en latín, en español, es masculino, ¿no? El templum significa templo. Malus puede significar mal, pero en este caso malus también significa manzano, la planta, ¿no? La planta. En cambio, la manzana, en latín se dicen malum. Es neutro, en latín la manzana, la fruta. En cambio el árbol, ¿no? Los nombres de árboles son femeninos, en latín casi todos. En latín encontramos tres géneros, masculino, femenino y neutro. Vayamos, por ejemplo, les había dicho que la primera declinación casi siempre es femenino, hay excepción de masculinos, oficios de varón. ¿Sí? No tiene neutros la primera declinación. Como la quinta declinación tiene femenino y solo 10 puede ser masculino y femenino y no tiene neutros. La primera y la quinta declinación no admiten neutro. La segunda declinación casi siempre es masculino. ¿Cuál es la excepción? Los nombres de las plantas, como malus, ¿no? Ficus, ¿no? Que van a ser nombres que son femeninos, que son nombres de plantas. La tercera declinación, ¿no? La tercera declinación, que tiene genitivo singular en is, tiene masculino, perdón, la segunda declinación admite neutros, ¿no? Templum es de segunda declinación, neutro de segunda declinación. La tercera declinación tiene masculino, femenino y también tiene neutros, ¿no? También tiene neutros. La cuarta declinación casi siempre es masculino, con alguna palabra en femenino, y admiten neutros. Entonces, un poco para poder ver en este cuadro la cantidad de sustantivos. La primera declinación tiene bastantes sustantivos, la segunda declinación tiene bastante, la tercera tiene la mayor cantidad de sustantivos, la tercera declinación tiene una riqueza en abundancia de sustantivos, la cuarta declinación tiene pocos sustantivos y la quinta declinación tiene poquitos, ¿no? Sobre todo son, si no me equivoco, no creo que pasen de 10, ¿no? En la quinta declinación, por ejemplo, dies y sus compuestos,
como meridies y res y sus compuestos, ¿no? Son pocas las palabras que hay en la quinta declinación. Entonces, vayamos. ¿Alguna pregunta? Eso se da para sustantivos, adjetivos y pronombres, ¿no? Para todos esos géneros, ese tipo de terminaciones masculino, femenino y neutro, estos géneros, para esos tres tipos de Sí. hay, le digo, pues, ¿no? Ya. Sí, hay Ya, padre. adjetivos, masculino, femenino, neutro, y los pronombres, a excepción de los pronombres personales, ¿no? Los demás pronombres, por ejemplo, como el fórico is, ea, it, ¿no? Que tiene masculino, femenino, neutro todos. En este caso vamos a ver primero de los sustantivos, ¿no? En una regla de oro se dice regula áurea. En los neutros son iguales tanto en singular y plural, en nominativo, vocativo y acusativo. Entonces, nominativo, vocativo y acusativo que están en verde son iguales en todos los neutros. Es decir, naturalmente no se escriben igual, ¿no? Cada uno tiene su terminación en cada declinación. Plural son iguales. Y los demás casos, ¿no? Son iguales al masculino, ¿sí? Son iguales al masculino. Aquí hemos declinado el neutro de la segunda declinación, neutro, templum, templi, neutro, templo. Nominativo, templum. Genitivo, templi, ¿sí? Quitamos, la raíz está en rojo. Templum, templi. Hemos quitado la I y queda la raíz hasta las L, ¿no? Templum, templa. Singular, plural. ¿No? Templum, templa. Templi, templorum. El acusativo es igual al nominativo, ¿ve? Templum, templa. Y el dativo, templo, templis, templo, templis. Hemos dicho que dativo y ablativo plural en todas las declinaciones, masculino, femenino, neutro, son iguales. Otra regla de oro. Saber que aquí, si yo sé cuál es el dativo o ablativo plural de uno de ellos, el otro será igual. Templo, templis, templo, templis. Entonces las desinencias sería a, y, odum, a, o, is. Neutros de segunda declinación, ¿sí? Todos los neutros de segunda declinación. Por ejemplo, aquí tenemos otros dos sustantivos que son neutros, donum y argentum. Donum, doni, neutro, don, regalo. Por ejemplo, Juan 3, 4, 10 dice, si escidis donum Dei, ¿no? Si conocieras el don de Dios. Argentum, argenti, neutro, plata. O también otro sustantivo, aurum, auri, neutro. Aurum significa oro. Entonces aquí tenemos el paradigma de la segunda declinación de los neutros es templum. Como templum, donum, genitivo plural, singular, doni. Donum, dona. Donum, dona. Templum, templa. Templum, templa. Templi, templorum, doni, donorum. Donum, dona. Dono, donis, dono, donis. Al final terminamos con donito.
Igual que el sustantivo argentum, argentum argenti, argentum argenta, argentum argenta, argenti argentorum, argentum argenta, argento argentis, argento argentis. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Estoy copiando un texto. Flaccus, Lucii, et quinti abus maternus, olim strenuus tribunus, imbello fuit. Imbello fuit. Odie abum in orto propebillam vident et interrogant. Non ne fuisti ave in magno bello Veamos estas palabras. Flaccus, nombre propio de Romanos. Flaccus. Lucii, de Lucio, Lucius. Et quinti, quinto, nombres romanos. Abus, ¿qué significa? Abuelo materno. Abuelo, maternus, materno. En este caso está flaco, no, el nombre propio flaco, entre comas, el abuelo, porque es abus nominativo, maternus, el abuelo materno de Lucio y de Quinto. Lucio y de Quinto. Porque Lucius, Quintus son de segunda declinación y están en genitivo. Segunda declinación, genitivo, ¿en qué termina? Y. 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 Entonces, olim strenuus tribunus in bello fuit, ¿no? Strenuus. Olim significa en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo fuit, el verbo ser, fuit, fue un tribuno valiente, strenuus, en la guerra, in bello, porque guerra se dice, voy a poner en paréntesis el nominativo, bellum, no confundirnos, porque el plural será bella, las guerras, ¿sí? No confundir con italiano, conocida la película Vita Bella, entonces cuando
aparece esa bella, pensamos que es bella. En bellum significa guerra. Y si aparece bella, el plural es las guerras, ¿no? Porque bella, hermosa, en latín es pulcra. Fuit. Odie, hoy, olim, está jugando con el tiempo, ¿no? Olim en otro tiempo. Odie, hoy. ¿Ya? El abuelo, ahora está el abuelo, ¿no? Ven al abuelo, vident, hoy al abuelo, ven, in orto, en este caso es ablativo in orto, circunstancial del lugar, prope. Prope, ¿qué significa? Cerca. Cerca. Cerca de. Cerca de. Y una pregunta, sé que no sabemos qué significa bilam, pero ¿en qué caso está bilam? En acusativo. ¿Por qué en acusativo? Bilam termina en M. ¿Por qué en acusativo? Acusativo singular, lo veo yo. Su raíz es il, con Pero doble ¿por L. qué está en acusativo? M, terminado en am. Am. ¿Por qué está en acusativo? Ya sé que los acusativos terminan en am, en primera declinación. Porque estamos hablando del abuelo. Ya, sí. Pero yo les he dicho, cuando hay una preposición de acusativo, Regio acusativo. Sí, 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 sí. ¿no? Cuando hay una preposición de acusativo, rige acusativo al sustantivo. Es decir, a ojos cerrados, si encuentro prope, este va a ser acusativo, ¿no? Vident et interrogan. Ven al abuelo hoy, ven al abuelo en el huerto cerca de la villa o casa de campo, ¿no? E interrogan. Non ne fuiste ave in magno bello. En este caso, este verbo ser se va a traducir como estar. ¿Acaso no estuviste, oh abuelo, en la gran guerra? ¿No? En la gran guerra. Este ave que está entre comas es un vocativo, oh abuelo, de abus. ¿Sí? Non ne fuiste ave in magno bello, entonces responderá. Fuistine etiam in multis proelis abus letus ridet et statim responde. ¿No? El abuelo alegre ríe y enseguida responde. Fui fili mei, fui hijos míos, ¿no? In multis estuve, hijos míos, en muchas y arduas batallas, ¿no? Yo estoy leyendo el texto que continúa un poco más, ¿no? A Rafael, que tienes el texto de Lingua Latina per se Illustrata, en el tomo 1, La familia romana, hay ejemplos de estos, de los neutros y todo lo demás, ¿no? En lengua, en el latín clásico, ¿no? De los ejemplos de las guerras romanas, las regiones y todo lo demás. Entonces, aquí hemos visto algunas palabras. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
En este ejemplo, ¿cuáles son los otros? Los neutros. En este ejemplo, los neutros, en bellum, nada más que bellum aparece neutro. Bellum. Imbello, que estaría imbello Neutro. en ablativo. Neutro ablativo, como templo, templo, singular, ¿no? Y in magno bello también está en ablativo el sustantivo bello y el adjetivo magno, en la gran guerra, ¿no? En la gran guerra. A ver, una pregunta. Si guerra es bellum y batalla también es igual bellum, ¿o hay otro significado en latín de la palabra batalla? Batalla se dice proelium. Aquí en la pronunciación como poeta se rompe es una excepción a ambas palabras, ¿no? Porque OE se pronuncia como E, sin embargo en estas palabras se pronuncia por separado. Proelium, que también es neutro, y poeta, ¿no? Proelium es batalla. Y bellum, bellum belli, neutro, guerra. Por eso tiene la obra de Bello Gallico, ¿no? De César Augusto, ¿no? Inicia diciendo: Galia es divisa in partes tres, ¿no? Galia, Francia, está dividida en tres partes y después comienza a relatar la guerra, ¿no? Bellium, Bellium. Bello. El libro que usted dice de la guerra, ahí está esa frase famosa de Julio César que dice: Vine, vivenci, viri, vini, vinci, en ese libro que usted menciona, o está en otra obra. Sí, debe estar ahí, pero es clásico la frase, no sé si era histórica o no. Beni, 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 Bini. vici. Todos están en imperativo, ¿no? Llegué, vi, vencí. Llegué, Tan vi fácil y lo resumió la guerra, ¿no? Sí. Beni, vidi, vici. ¿Dónde fuiste? No verlo. Algunas expresiones. Misa de Angelis, por ejemplo, son conocidos. Angelus, misa de Angelus. De Angelis. Angelis, de ángeles, ¿será eso? Ajá. Así se conoce la misa gregoriana, ¿no? En latín. Misa de Angelis, porque esta de es una preposición de ablativo, que todavía no hemos estudiado, pero Angelis, por la terminación is, Angelus, masculino, is. Y vispacem para bellum, por ejemplo, ¿no? Si vispacem para bellum, para la guerra. Si vas. Si deseas, vis es si tú quieres, ¿Quieres la paz? bolo, yo quiero significa bolo, tú quieres es vis. Prepárate. Si tú quieres la paz, para, imperativo de prepararse, prepárate para la guerra. O si vis amari, igual con vis. Si vis amari, ama. En este caso, amari es infinitivo de voz pasiva, ¿no? Si quieres ser amado,
¿no? Si quiere ser amado, ama. Si quiere ser amado, ama. Eclesiástico en 2.1 utiliza fili. Fili es de filius, pero en Fili como hijo. En vocativo, o hijo, ¿no? Vocativo. Fili, o hijo, accedens ad servitutem Dei. Ad es una preposición, por tanto, servitutem está en acusativo de tercera declinación. Dei es genitivo de Dios. Esta injusticia et timore. Esta, de esto, estare, ¿no? Permanece, estar en pie en la justicia y en el temor permanece. Et prepara animam tuam. En este caso, animam tuam no tiene preposición, pero está en acusativo, ¿no? Y prepara tu alma a tentaciones, ¿no? Para la tentación, para la prueba. En este caso hay acusativo por la preposición, otros acusativos sin preposición. Aquí vayamos. Ay, perdonen. Vayamos aquí. Vamos a ver solo el genitivo singular y acusativo singular. El genitivo singular de Angelus, aquí están en nominativo singular con sus respectivos genitivos singulares y género. Genitivo singular de Angelus. Angeli. Angeli. El acusativo singular. Se corta ya. Ya sabe, ya. Cuando empieza la lluvia, las compuertas. Angelum. Para que pase de frente. Que se ella bien. Se ella bien. Angelum. Y ahí con fuerza cochera seguramente es más bajo adentro. Un favor, ¿pueden apagar su audio para recoger la ropa? Es más bajo. Apaguen su audio. Es lo de malo. Si peleas con tu marido, igual te escuchan todos. Acusativo singular de Angelus. Angel. Genitivo. ¿Hemos estudiado o no? Sí, como Angela será, pues. Sí. Sí, hemos estudiado ya 3 veces. Todos los acusativos de las declinaciones ya sabemos. Singular y plural. Angelus, ¿de qué declinación es? ¿Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? Cuarta. Angelus. Segunda. Angelus. Segunda. Entonces, su acusativo de Angel, de segunda, ¿cómo termina? Angeli. Nada, me deben chocolate todos. Angelum, como dominum, dominus. Genitivo singular de argentum. Argentum. Genitivo singular. Argenti. Y acusativo singular. ¿Qué declinación es argentum? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. No sé. ¿A qué declinación pertenece argentum? Segunda. Segunda. Entonces, ¿cuál es el acusativo singular de argentum? ¿Ah? Argentis. Argentum.
Porque el acusativo es igual al nominativo, porque argentum es neutro. Concilium significa consejo, de dar consejo, ¿no? En cambio, de reunión es concilium, con C. Nominativo, genitivo, concilii. Concilio. Concilii. Y el acusativo, concilium. 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 Concilii. Mandatum. Mandati. Mandatum novum dabo vobis, dice Jesucristo. Mandati. Ut diligatis invicem. ¿No? Mandatum. Mandatum, mandamiento. Genitivo, Mandati. mandatum. Plural, perdón, acusativo, Mandatum. 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 Todos son de segunda declinación, así que no se asusten. Regnum, reino. Regnum. Regnum. Reñi. 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 Regni. Reñi. Y Reñitum. acusativo, Reñitum. regnum. Reño. Reñitum. Regnum. Bellum, ya conocemos. Belum. Belli, acusativo. Belli. Belum. Bellum. Bellum. Scutum, escudo. Neutro. Escuti. Scuti, acusativo. Escutum. Igual. Muy bien. Periculum, peligro. Scutum. Scutum. Periculi. Periculi. Periculi y Periculum. Periculum. templum. Templi. Templi. Templum. Pilum. Pili. 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 Es Pilum. Vayan buscando qué significa. Pili. Proelium. proeli. Proeli. Proelii. Doble I. Eli. I. Proelium. Como filius filii. In nomine Patris et Filii. Peccatum. Pecati. Neutro también. Pecati. Peccati. Y Ti. Peccatum. peccatum. Peccat. Malum. Manzana. Mali. Manzana. Mali. Mali. Mal. Malum. Muy bien. ¿Ven? Todos son neutros y hemos practicado neutros. Dativo y ablativo plural. ¿Verdad que hemos estudiado? Conocemos. ¿No? Dativo y ablativo plural terminan en ¿qué? ¿Cuál es la desinencia? O. O. Is. 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 ¿Sí? Is. Entonces, de angelus, angelum, Angelo. angelis. Angelis. Miren, aquí, dativo y ablativo plural. Solo plural. Angelis, angel. Angel. De argento, Argentis. Argentis. de concil, Concilis. de mandatum, Concilis. Mandatis. mandatis, de regnum, Regni. de bellum, Bel. Belis. cutum, Scuti. Escutis. Peruculis. peliculis, Periculis. Templis. templis, Templis. Pilis. Pilis. pilis, Pilis. Proelis. proeliis, Pecatis. peccatis. Liis.
Ve que es facilito, ¿sí o no? Malice. Ah, pero hay que empezar. Es facilito. Malis. Peccatis malum malis. Mali malum malis. ¿Cómo se dice en la misa? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ¿no? Agnus Dei qui tollis Quitolis peccatas peccata Peccata mundi. Peccata mundi. miserere Peccata nobis, mundi. ¿no? Miserere nobis. Dona nobis pacem, la tercera, ¿no? Miren, en latín es Agnus Dei, Agnus Agni, masculino, cordero, cordero de Dios, qui, en este caso, que tollis, de tollo, del verbo, tú que quitas, peccata. En este caso, peccata, Pecado. Olga, si puedes desactivar tu audio, escuchamos todo lo que haces. Ay, ay. Qui tollis peccata mundi. No, peccata en este caso es plural, los pecados. En la traducción española es el pecado del mundo, ¿no? Agnus Dei quitolis peccata mundi. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Miserere Nobis. Y al final, dona nobis pacem. dona nobis. Danos la paz. Nobis, en este caso, es dativo, ¿no? Da la paz para nosotros, ¿no? Pacem es el acusativo. Pax se dice, ¿no? Paz se dice pax. Pax, pachis. Tercera declinación, pacem, acusativo. Quitolis. Muy bien, entonces, para terminar, me preguntaban que volviera a poner la diapositiva. Ya. El género neutro, ¿no? Como gramaticalmente, ¿no? Muchas veces no concuerda con lo sexuado, ¿no? Ahí están los ejemplos, ¿no? Y ciertamente hay relación entre el género de los seres vivos y el género como concepto gramatical, pero no siempre, ¿no? No siempre hay esa relación. Entonces, ¿alguna pregunta? Ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien, pues entonces, a seguir continuando con las respuestas, ¿no? Hasta ahora hay 24 respuestas. Hacemos una oración.
In In nomine nomine- Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Ora ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Dominus vobiscum, et cum E spiritu cum spiritu tuo. Tú, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filii, Filius, et et Filii. Spiritus Sanctus. Amen. Amén. Gracias, Padre. Benedicamus Domino, Deo gratias. Domino, Deo, gracias.